Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Génesis capítulo 25. Vamos a seguir en esta tarde haciendo un llamado a la santidad, como hemos venido haciendo estos días. Y vamos a hacer una advertencia esta tarde. Eso va a ser el tenor de la exposición, va a ser más bien un llamado de advertencia. Y antes de esto les introduzco un poco en el tema contándoles algo. Cada sociedad, como cada organismo, cada cuerpo, tiene una forma de enfermarse. Así como el siglo pasado la histeria de conversión fue la enfermedad, también hay enfermedades sociales que enferman la forma de pensar de la gente. Por ejemplo, en la Edad Media, la sociedad se enfermó de una forma, y luego vino el modernismo y fue otra la enfermedad, y después vino la posmodernidad y fue otra la enfermedad. Para entender esto, tenemos que recordar que cada uno de estos momentos de la historia se gestaron alrededor de valores ejes. ¿Qué es esto? Es decir, que se exaltaba un valor como valor eje y la sociedad se organizaba y las decisiones se tomaban y la filosofía de vida era alrededor de ese valor eje. Que en la Edad Media, por ejemplo, fue la obediencia, pero el problema es que se llegó a la absolutización de la obediencia, y después en la Edad Moderna fue el conocimiento racional y la razón científica se absolutizó y el hombre terminó descreyendo de la razón científica. Y ahora en la posmodernidad tenemos otro valor eje que es la libertad. Pero el problema es que también, como en las épocas anteriores, se llegó a la absolutización de este valor. Es decir, se lo exacerbó, de tal modo que el hombre se embandera con la libertad y no quiere ningún tipo de restricciones. Esto nos ha llevado a una filosofía de vida con la cual todos estamos infectados. Y es una filosofía de vida que justamente pretende organizarse alrededor de que yo voy a decidir lo que voy a hacer con mi vida y nadie me tiene que decir nada, y cualquier cosa que alguien me diga lo voy a interpretar como una restricción de mi libertad. Ya John Lennon y Paul McCartney pintaban o describían un poco esta filosofía de pensamiento en su canción Let It Be, déjalo ser. Déjalo ser. Y pensamos que eso es libertad, que te dejen ser. O tal vez ustedes han visto la película de Wall o han escuchado y conocen algo de esto de Pink Floyd, de que los maestros no pueden poner límites a los alumnos. Déjelo ser. Guay que un maestro vaya a retar a un alumno o quiera poner límites. Se le vienen los padres. Cuando hay un pleito entre el padre y el alumno, cuando el padre o el maestro ha puesto una restricción, un límite o una sanción al hijo, los padres ¿a qué vienen al colegio? ¿A decirle, le felicito que usted es capaz de poner el límite a mi hijo? No, vienen a defender al chico. Por eso dice un sociólogo y un gran educador de nuestro país, el doctor Julio César Lavaqué, dice: nosotros estamos educando con la generación del silencio. Es decir, la generación que hoy está educando en nuestro país es la generación del silencio, porque cuando ellos eran chicos, los chicos no podían hablar. Y ahora que son grandes, resulta que ahora son los grandes los que no pueden hablar. Entonces son la generación del silencio. Cuando eran chicos, era esa etapa de la vida o aquella época donde los hijos en la mesa no podían hablar. Resulta que ahora ellos son grandes y la sociedad ha cambiado. Y ahora son los grandes los que no pueden hablar. Tienen que hablar los hijos. Y los padres tienen miedo a poner límites. Y esta exacerbación de la libertad hace que el hombre empiece a vivir en la cultura de lo instantáneo. Es decir, se piensa solo en el presente. Se vive
para el presente. Se hace un culto al presente. Se vive solo pensando en el hoy. Por eso vivimos en una sociedad consumista. Es decir, cuando el hombre pierde el sentido de trascendencia, es decir, si no hay nada más allá, si no tengo una perspectiva de futuro, lo único que me queda es mirar el presente y agotar todo en el presente. El apóstol Pablo cuestionó esta filosofía en la carta a los Corintios. Dice, bueno, si la resurrección no existe, si todo se acaba con la muerte, si el hombre no tiene un sentido de trascendencia, entonces dice, comamos y bebamos, total mañana morimos. Es decir, vivamos solo para el presente. Hay un sociólogo de alta escuela que hace una lectura de esta realidad, de esta cultura de lo instantáneo, y él dice, nosotros vivimos en la cultura del zapping. Ustedes saben lo que es el zapping. Vos con el zapping ves una fracción de cada canal. Entonces tenés un poquito de cada cosa. Y ves un pedacito de cada película, pero entre todos los pedacitos no haces una película. Es decir, son todos fragmentos aislados que no los podés unir. Son todos conceptos parciales, ideas fragmentadas. Y dice el doctor Dan Kinley, nuestra sociedad es así, y principalmente la juventud vive la vida haciendo zapping. Es decir, tiene un pedacito de cada cosa, pero no tiene una relación entre lo que pasa por un lado y lo que pasa por el otro. Es decir, no ve una sucesión de continuidad. No se da cuenta, por ejemplo, que hay una relación directa entre el pasado y el presente. Y no se da cuenta que hay una relación directa entre el presente y el futuro. Decía don Miguel de Unamuno, aquel famoso rector de la Universidad de Salamanca, un gran lector de la Biblia, él dijo, no olvidemos, queridos, que nosotros somos hijos de nuestro pasado y padres de nuestro futuro. Qué maestro, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Que en la vida, chicos, no es un zapping. Que yo no soy el resultado de la casualidad, que mi presente es el resultado directo del pasado y mi futuro es el resultado directo de mi presente. Y si no lo entendemos así, puede que estemos en este presente quemando todo nuestro futuro y no nos estemos dando cuenta. Por eso tenemos que ver la vida como un todo, no en forma fragmentada, no mirar solo el presente, recordar que nosotros somos hijos de nuestro pasado y que somos padres de nuestro futuro. Con esto en mente, ahora les voy a contar una historia que está en Génesis capítulo 25. Y es la historia de un muchacho muy particular que se llamaba Esaú. Y dice la Biblia, en el verso 27 de capítulo 25 de Génesis, ¿lo tienen? Empieza con la frase solemne, los chicos crecen. Dice, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a parar allí porque vamos a volver a leer. Por favor, tenga abierta su Biblia. Ahí tenemos el retrato de un personaje que no se dio cuenta que el futuro es la consecuencia directa de las decisiones que se toman en el presente. Este muchacho llamado Esaú tenía ciertos privilegios. Algunos privilegios se nos mencionan allí en el texto que hemos leído. Por ejemplo, nos dice que tenía habilidades naturales. ¿Qué habilidad natural tenía? ¿Para qué era diestro? Dice el texto. Para la caza. Ahora, en una época donde las personas vivían básicamente de la caza,
saber cazar y ser diestro en la casa es tener el sustento asegurado. Y este hombre era diestro en la casa. Tenía, es decir, que ya consigo ciertas ventajas naturales que le aseguraban también alguna ventaja económica, o al menos estar asegurado en su sustento. Pero esto no era todo. La Biblia dice que Esaú tenía la primogenitura. Es decir, él era el hijo mayor. Y ustedes saben que la estructura familiar de ese momento, esto era de gran importancia, porque significaba que si él era el mayor, él era el heredero de la gran porción de la herencia que deje su padre. No es como ahora que hay 5 hijos, entonces la herencia se divide entre los 5, no. Antes el primogénito llevaba la mayoría y después de lo que sobraba repartían a los demás. Pero además en la estructura familiar de entonces, ser el primogénito no solo significaba ventajas materiales, también significaba ventajas espirituales, porque en la estructura patriarcal el sacerdote de la familia era el patriarca. Cuando se moría el patriarca, el que tomaba el liderazgo espiritual era el primogénito. O sea que él también tenía no solo una herencia económica, sino una herencia espiritual. Tenía ciertas ventajas y ciertos privilegios. Ahora, vamos a parar aquí para enseñar un principio. Chicos, tenemos que recordar esto. Los privilegios en la vida no significan absolutamente nada si no sabemos tomar decisiones. Porque este muchacho tenía privilegios, pero los tiró a la basura porque tomó malas decisiones. No importa cuán hermoso sea el hogar que Dios te ha dado, no importan los privilegios. No importa que hayas nacido en un hogar cristiano, no importa cuáles sean tus talentos naturales. Dios tal vez te ha dado el privilegio que otros no tienen de tener salud. Dios te ha dado una familia, te ha dado una iglesia. No importan los privilegios si vos tomás malas decisiones. Hay una paradoja que se ve en la Biblia, y yo les recomiendo que hagan, yo una vez estudié esto, de hombres en la Biblia que tuvieron todo en contra y triunfaron, y otros que tuvieron todo a favor y fracasaron. Ustedes tienen hombres como, por ejemplo, como Gedeón, un tipo que tenía todo en contra. José, la familia en contra, los hermanos en contra. Y llegaron a ser grandes hombres de Dios. Y ustedes tienen a hombres como Sansón, que tenía todo a favor. Padres espirituales, un talento especial dado por Dios, un don natural, una fuerza increíble. Era un juez que había sido visitado por Dios de una forma especial. Sin embargo, terminó en el fracaso. Porque, querido, lo que define nuestra vida son las decisiones que tomamos en el corazón. Y Esaú era un hombre que tenía muchos privilegios. Sin embargo, era un hombre que vivía solo para el presente. ¿Y qué pasó? Un día nos cuenta el relato bíblico que él venía del campo. ¿Y cómo venía? Dice que venía del campo, verso 29 al final, ¿qué dice? ¿Cómo venía? Cansado. Y el verso que sigue lo vuelve a repetir. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer del guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y la palabra ahí es la idea de hambriento. Esta misma palabra se traduce hambriento en otros pasajes. Ahora, ustedes imagínense la escena. El tipo vuelve a la casa agotado, había salido a cazar, y aunque era hábil en la caza, no traía caza. Y vuelve a la casa y ve que su hermano está ahí, dándole rosca a una olla, que está hirviendo con una salsita, un guiso rojo. Por eso a Esaú le pusieron el Colorado, porque Esaú es un apodo que quiere decir rojo. Edom, perdón, quiere decir rojo. A él le pusieron este apodo por el guiso que se comió. El tipo se tentó cuando vino ahí. Imagínense con el hambre que venía y el olorcito que salía ahí de la ollita de Jacob. Ahora, ¿la necesidad que él tenía era legítima o era ilegítima? ¿Es normal? ¿Es una necesidad legítima tener hambre? Amén. Porque se enteren las hermanas allá. Todos estamos con una necesidad muy legítima acá. El problema, ¿sabes cuál fue? Es que él quiso satisfacer una necesidad legítima de una forma ilegítima. Y ese es el tema.
Claro que hay necesidades que son legítimas en nuestra vida. El tema es, ¿qué vas a hacer para conseguir lo que vos crees que estás necesitando? Hay necesidades que son legítimas, necesidades fisiológicas. ¿O quién aquí no tiene necesidad del sexo, por ejemplo? ¿No te pasa como Esaú, que vos ves a una chica y dices, ese guiso me haría falta a mí? ¿Ah? Eso es lo que me recomendó el médico, ¿eh? ¿O no? Bueno, si tenés este tipo de necesidades, gloria a Dios, sos normal. ¿Sabés cuál es el problema? Es que cuando empezamos a pensar como el mundo piensa, si nosotros estamos hasta el cansancio, envenenados con una filosofía, bueno, de que así como yo tengo un aparato digestivo, si yo tengo hambre, tengo que satisfacerlo, y bueno, si tengo una necesidad sexual, también tengo que satisfacerla, si no me voy a volver loco. Algunos piensan así, sí, que es algo normal. Entonces, simplemente satisfacer es simplemente dejarte guiar por lo primero que sientas. Y nos enseñan a pensar que la sexualidad es instintiva, siendo que la sexualidad no es instintiva, es impulsiva. Ten mucho cuidado con esta filosofía. La sexualidad en el hombre, en la mujer, no es instintiva, es impulsiva. ¿Cuál es la diferencia? Que el instinto gobierna, el impulso es gobernado. No sé si entendés la diferencia. El instinto no puede ser manejado por la voluntad. El impulso sí puede ser manejado por la voluntad. Es decir, el animal tiene instinto sexual. Tiene una época cuando está en celo y entonces tiene un instinto. Y bueno, tiene que salir a buscar guiso. Tiene hambre. Entonces, su deseo lo domina a él. Pero en el hombre, la sexualidad no es instintiva. El hombre tiene la facultad dada por Dios de ejercer la voluntad para poder gobernar sus propios impulsos. Entonces es un cuento que vos, si tenés necesidad, tenés que satisfacer, no importa cómo. Y te enseñan a vender en el presente todas las bendiciones del futuro. Estas necesidades humanas, como el comer, también es impulsivo. Es decir, que el comer uno lo tiene que regular con la voluntad. Porque no es cuestión de que porque tenemos hambre, querido, le demos nomás, ¿no es cierto? Hay que usar de la voluntad a veces. ¿Sí o no? Y de saber que hay cosas que nos convienen y cosas que no nos convienen, cosas que nos hacen bien y cosas que nos hacen mal. Entonces el hecho de que yo tengo hambre no me autoriza a que yo coma cualquier cosa o a que yo tome cualquier decisión en esa dirección. Lo mismo ocurre con la sexualidad. Entonces nadie está cuestionando que es una necesidad legítima. Lo que estamos cuestionando es cómo vamos a satisfacer esa necesidad, dentro de los parámetros que Dios me da o dentro de los parámetros que la sociedad me da. La necesidad de Saúl era legítima, él tenía hambre. Y entonces Jacob, como buen judío, dice, bueno, te hago un negocio, te la vendo. Judío vende. Dice, te cambio el guiso por la primogenitura. Ahora, mire el razonamiento que hizo Esaú. Mire lo que dice. Verso 32. ¿Qué dijo? ¿De qué me sirve? Total, me voy a morir. Es decir, no tiene sentido de trascendencia, no piensa en el futuro. Y ustedes saben que la idea aquí en el contexto es que él está pensando, está exagerando la situación. Sabe que cuando nosotros estamos bajo presión, a veces se desjerarquizan nuestros valores, y cuando ocurre este desbalanceo en los valores, nosotros tendemos a exagerar las situaciones para justificar las malas decisiones. Él está exagerando una situación para justificar lo que está por hacer. Porque él no se va a morir. Primero, de hambre no se va a morir, porque justo si de algo no se iba a morir Jacob era de hambre, porque el texto mismo por eso nos aclara que él era habilidoso para cazar. Pero esta idea de que exageramos la necesidad, parece que si no lo tengo hoy al guiso me voy a morir. No te vas a volver loco. Pero es la idea de que viví el presente. El sabor del encuentro es disfrutar el momento, viví el hoy. Es decir, no hay sentido de trascendencia. ¿Sabe que hace 2 años atrás la propaganda que ganó, la publicidad que ganó en España,
era una publicidad de un vaquero donde aparecían un montón de líderes de diferentes confesiones religiosas, ¿no? Todos con caras tristes. Había ahí un Hare Krishna, un sacerdote, un pastor, un sacerdote anglicano, y todos, cada uno con su atuendo típico, con su vestimenta, y todos con caras amargadas. Y después aparece un joven muy apuesto, muy sonriente, luciendo el vaquero que estaban publicitando. Y entonces la propaganda simplemente decía, si podés disfrutarlo hoy, ¿por qué esperar? Como diciendo, mirá de lo que se priva el cura por andar con la sotana, mirá lo que se priva el Hare Krishna por andar con esa cosa naranjada, mirá lo que se priva el pastor por andar con el traje. Si podés disfrutarlo hoy, ¿por qué esperar? Y después remata con esta frase, el cielo no se gana en la tierra, se vive en ella. ¿Cuál es la filosofía que se siembra? Vivilo hoy. ¿Nunca te dieron ese consejo? Vivilo hoy, no importa después. Por eso es que te estoy diciendo, qué consejo sabio. Nadie dice que no tenés que disfrutar el presente. La Biblia dice que tenemos que disfrutar el presente. Salomón dice, alégrate joven en los días de tu juventud. Disfruta la juventud, querido. Disfrutala. Ser santo no significa andar todo el día amargado. Disfruta el presente, pero nunca pierdas de vista el futuro. Eso es lo que dice la Biblia. Alegrate en los días de tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar. ¿Ve el sentido de trascendencia? Es decir, viví el presente, pero siempre en la perspectiva del futuro. Pero Esaú no hizo esto, exageró la situación. Dijo al fin y al cabo, si yo no tengo el guiso me muero. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, trato hecho. Y entonces Jacob le dio el guiso. Y encima para que después no le venga con algún reproche le dio la yapa, porque dice también que le dio el pan y le dio el vino, que no estaba en el trato. Se lo dio, dice el verso 34. Entonces Jacob le dio a Esaú pan, porque él había vendido el guiso, ¿viste? Le da la yapa, dice, le da pan, y entonces, y del guisado de lentejas, y comió y bebió, así que también le dio algo para mojar el guisito. Y se levantó y se fue. ¿Notaste qué es lo que ocurrió después que Esaú vendió su primogenitura? Es interesante que nuestra forma de razonar va a definir nuestra forma de decidir, o va a determinar nuestra forma de decidir. ¿Se acuerdan la cadena que hicimos el otro día? Los pensamientos, también los deseos, los sentimientos, las decisiones, ¿se acuerdan? Si yo no puedo razonar mal y decidir bien, qué maestro que tenemos acá, ¿eh? ¿Te das cuenta? Nuestra forma de pensar define nuestra forma de decidir. Ahora, si él está razonando mal y está pensando solo en satisfacer su necesidad, si él piensa solo en el presente, razona mal, está viendo el presente separado del futuro, y entonces como razona mal, decide mal. ¿Cuál es la consecuencia de esa mala decisión? ¿Qué pasó? Verso 34. ¿Qué pasó? A ver quién arriesga la respuesta. Menospreció la primogenitura, muy bien. Es decir, no valoró la bendición que Dios le había dado. ¿Qué más? ¿Ven algo más ahí en el texto? Se levantó y se fue. Eso es todo lo que dice. En realidad, ¿sabés lo que está diciendo? No pasó nada. No pasó. Lo único que pasó es que él logró lo que quería. Y sabés que a veces, cuando nosotros tomamos malas decisiones en el presente, ¿sabés qué es lo que pasa? No pasa nada. Y ese es el peligro. Que nosotros pensamos que no pasa nada. Porque en realidad vos lees el texto y lo único que termina diciendo del texto, en realidad Esaú era un piola. Porque él logró lo que quería. O a veces no te pasa, vos que vos vas a la iglesia y te hablan de que tenés que guardarte en pureza, en santidad, y para el matrimonio, y te hablan de la bendición que Dios te va a dar, y uno a veces tiene miedo de pecar porque piensa que si uno peca y desagrada a Dios, Dios lo va a disciplinar, y uno ve a los compañeros del colegio que hacen y deshacen, van y vienen, viven vidas promiscuas, no les importa nada, ¿y qué les pasa? No les pasa nada. ¿Y qué ley se está cumpliendo acá? El tema es que hay que mirar el otro lado de la cara, de la moneda. El otro lado de la moneda, la otra cara. Y cuando nosotros miramos cómo termina la historia de Esaú, nos damos cuenta, hermanos, de que cuando uno vende la bendición de Dios, a veces no ve las consecuencias enseguida, pero tarde o temprano las termina viendo. Esaú ese día se levantó
con el estómago lleno, bien comido, bien bebido, diciendo, acá no pasó nada, logré lo que quería. Pero nunca sospechó lo que había entregado a cambio. Y yo lo que quiero preguntarte es, ¿no será que por lograr algo en el presente, sin darte cuenta, estás vendiendo todas las bendiciones del futuro? ¿Cuántos jóvenes han hecho esta tremenda locura? Mira lo que le pasó a Esaú. Vení conmigo a Hebreos. Vamos a ver cómo termina la historia. Hebreos capítulo 12. Dice el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno... Mira, el capítulo empieza diciendo, capítulo 12 de Hebreo empieza diciendo que tenemos que poner los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús. Pero dice, pero si vos no tenés santidad, no lo vas a ver. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y entonces, ahora aclara, verso 15. Mirad bien. En versión popular sería, tené ojo. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Está hablando que la salvación se pierde? No. Significa que alguno deja de alcanzar el favor de Dios, la bendición de Dios. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros se pierda, deje de alcanzar la bendición. Se pierda la bendición que Dios tiene para él. Que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean contaminados. Muchos. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano. La palabra profano allí es secular. Que haya algún secular. Alguien que toma decisiones razonando como razona el sistema y no como enseña la Biblia. No sea que haya algún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así, acá retoma el relato que quedó en Génesis. Allá también es uno que la menospreció, que dice, bueno, no sea que haya alguno como Esaú, algún fornicario, que cree que porque tiene necesidades, esas necesidades simplemente, aunque son legítimas, y cree que tienes que satisfacerlas de cualquier manera, y piensa que si no es hoy, no es nunca. ¿Por qué? Verso 17. Porque ya sabréis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sabe lo que está diciendo? Tened cuidado, porque ese día Esaú se levantó y dijo, acá no pasó nada. Pero después tuvo que pagar con lágrimas. Porque con la decisión de un día hipotecó todas las bendiciones del futuro. Y ya nada vuelve a ser igual. Yo he conocido jóvenes que, por ejemplo, se han ido del camino del Señor, habiendo conocido el camino del Señor, formaron su hogar con una persona que no era cristiana. Uno de ellos, estoy pensando particularmente, se casó con una chica inconversa, que tiene 2 hijos, está separado, está queriendo volver al camino del Señor. No sé si en realidad otra vez se está congregando, pero ¿y quién le desanda todo el camino que anduvo? Y todo el lastre que ahora trae. Claro que Dios lo va a perdonar, claro que Dios lo puede restaurar, pero hay cosas que ya no van a volver a ser lo mismo. Los 20 años que perdió nadie se los va a devolver. La familia desarmada que trae solo con 2 hijos, ¿quién recupera todo eso? Y hoy lo sufren con lágrimas. Pero es que no se dieron cuenta cuando estaban tomando la decisión hace 20 años que uno no solo es hijo de su pasado, uno también es padre de su futuro. Y recién después de 20 años se vienen a enterar de lo que cuesta vender la bendición de Dios. ¿Sabe que hay jóvenes que están, aún siendo cristianos, empezando a pensar de esta forma? Y no se dan cuenta lo caro que sale vender la bendición de Dios. Porque con una locura de un momento, creyendo que estabas haciendo algo legítimo, estabas satisfaciendo algo legítimo, después de todo tenía derecho. ¿Qué derecho? Estabas vendiendo la bendición de Dios. Por eso yo quiero plantearles en esta noche, chicos, el hecho de que
Es necesario que nosotros tomemos, y esta noche mismo, un compromiso con Dios, de vivir en santidad, de vivir en pureza. Tomemos el compromiso delante de Dios a decirle, Señor, tú sabes que yo vivo con muchas presiones, pero yo decido esta noche no vender las bendiciones que tú tienes preparado para mí. No postrarme ante este sistema. Dijo Federico Nietzsche, el que tiene un porqué en la vida soporta cualquier cómo. Y en realidad uno puede soportar cualquier cómo y cualquier adversidad si tiene un porqué en la vida. Si tiene un porqué trascendente. Miren, Moisés, por ejemplo, hay el mismo capítulo 11. Miren qué fue lo que le ayudó a Moisés a ser santo en medio de un contexto corrupto. Miren lo que dice. Verso 24 del capítulo 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, Moisés fue santo porque tomó decisiones no mirando el presente, sino pensando en el futuro. Él pensaba no solo qué me va a dar el mundo, él está pensando qué estoy entregando a cambio. Moisés no solo pensaba en lo que le ofrecía a Egipto, él estaba pensando qué es lo que estoy entregando a cambio. Y entonces dice, verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque no decía como Esaú, bueno, total, yo me voy a morir. No, porque no miraba solamente el presente. Dice la Biblia que tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía sentido de trascendencia. Moisés sabía que uno es hijo de su pasado. Después de todo, él había nacido esclavo en Egipto, él no eligió todo eso, de alguna forma estaba allí, él era hijo de su pasado. Pero él ahora era padre de su futuro, y él podía empezar a tomar sus propias decisiones, y podía escoger o el pecado que me ofrece Egipto, o identificarme con Cristo, cueste lo que cueste, sin sacar la mirada de la bendición que un día Dios me va a dar. Tal vez le estoy hablando a un joven o a una señorita que está sufriendo tremendas presiones, tal vez en tus pensamientos, no sé en qué área de tu vida, posiblemente sé que en la juventud uno es muy presionado por la sexualidad, y tal vez este sistema te está empujando a que vendas la bendición a cambio de un momento en el presente. Por eso yo te llamo esta noche a un pacto con Dios, a un compromiso de decir, Señor, yo no quiero hipotecar mi futuro. Yo elijo esta noche ser santo para vos. Yo quiero consagrar mi vida cada día a ti. Yo quiero empezar a rechazar todo aquello que a ti no te agrada. Quiero luchar contra el pecado. Quiero limpiar mi vida para que tú me puedas usar. Señor, yo estoy construyendo hoy mi futuro. Recién hablaba con algunos muchachos y a mí me gusta mucho las inquietudes que algunos tienen. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos llegar a esto? Y a veces los jóvenes ven a otros que sirven al Señor y ellos sueñan con llegar a ser siervos de Dios. Pero, ¿qué estás haciendo hoy para llegar a hacerlo? El tema es el presente. No vas a llegar a hacerlo por casualidad o por generación espontánea. Nosotros somos padres de nuestro futuro. Es decir, tenemos que aprender a tomar decisiones que en vez de vender el futuro, lo construyan. Te recuerdo una vez más el consejo de Salomón. Queridos, yo les he estado invitando estos días a la santidad. Y una vez más, ser santo no significa no disfrutar la juventud. Disfruta el presente, pero nunca entregues a cambio el futuro. Vamos a orar al Señor. Y tal vez cada uno tiene que analizar su vida delante del Señor esta noche. Quizás has estado esta semana misma a un paso del pecado. Por eso te invito esta noche. Yo creo que es muy importante hacer compromisos con Dios. Y te invito a que hagas un pacto con Dios. Y digas, Señor, yo me comprometo esta noche a serte fiel. Yo quiero ser santo para ti. Ayúdame a luchar. Que aunque a veces tropiezo, aunque a veces caigo, aunque a veces me equivoco, Señor, yo no quiero entregar el futuro por un momento en el presente. Señor, ayúdame a tomar decisiones pensando en qué es lo que tú quieres, no lo que dicen mis amigos. Ayúdame a tomar decisiones pensando en el galardón,
pensando en que tú pronto vas a venir. Ayúdame, Señor, a ser un hombre fiel, una mujer fiel para ti. Tal vez hay un pecado que haya que confesar esta noche, Señor. Tal vez tengas que venir con lágrimas como lo hizo Saúl, diciendo, Señor, he vendido la bendición. Señor, necesito restaurar mi vida. Cuando venga el rostro divino, no habrá más dolor ni muerte jamás. Oh, sí que será ver a Cristo. Oh, que será ver a Cristo, que será ver al Señor. Prometió nos llevar a la eterna